Están viendo las imágenes de una mujer captadas por una cámara de vigilancia en Ciudad Juárez, en México. Se le puede ver como en sus brazos lleva un bulto que luego dejó abandonado en un paraje solitario. Lo que nadie imaginaba en ese momento es que ese bulto era el cuerpo de su hijo de apenas 18 meses. Y estas imágenes, junto con una llamada, abrirían uno de los casos más impactantes de México en la última década. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. El martes 10 de marzo de 2026 en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, en México, ingresó una llamada al número de emergencias. Del otro lado de la línea había un hombre que decía que mientras recolectaba envases de aluminio y piezas de metal para vender, había encontrado el cuerpo de un niño de más o menos 2 años. El cuerpo estaba dentro de una bolsa y oculto bajo unos matorrales con basura en un terreno baldío ubicado en una carretera. Rápidamente varios oficiales de policía llegaron al lugar y confirmaron la veracidad del hallazgo. Solicitaron entonces la presencia de algunos peritos de la Fiscalía General del Estado, y de inmediato el área fue asegurada para que los investigadores recolectaran todas las evidencias posibles. Junto al cuerpo, que a simple vista mostraba signos de desnutrición y huellas de maltrato, había un trozo de tela de color negro, con un estampado de figuras blancas, y una cobija azul con unas flechas también blancas, las cuales fueron enviadas al laboratorio con la esperanza de que aportaran alguna pista. Tras el hallazgo, las autoridades también activaron los protocolos necesarios para identificar al niño, localizar a su familia y determinar las circunstancias que habían rodeado su muerte. Agentes de diversas fuerzas realizaron operativos en la zona y hablaron con algunos vecinos. Sin embargo, todo fue en vano, y así comenzaron a pasar los días. Realmente las autoridades no tenían respuesta a ninguna de las interrogantes que se les habían presentado en ese momento. Entretanto, las primeras evaluaciones forenses confirmaron que el niño estaba en un severo estado de desnutrición. Pesaba apenas 5 kilogramos, muy por debajo de lo que tenía que pesar un niño de más o menos su edad, que se puede estimar entre 11 y 14 kilos. Esto sugería una prolongada privación de alimentos y de atención básica. Además, también presentaba marcas de algún tipo de ligadura o grillete improvisado en sus tobillos, lo que indicaba que había estado inmovilizado por un periodo muy largo de tiempo. También durante los exámenes forenses se detectaron varias lesiones previas en su cuerpo, algunas costillas fracturadas y sanadas sin atención médica, la pérdida de 4 dientes y la uña de un pie. Todo esto indicó que no había sido víctima de un único episodio de violencia. El informe además concluyó que la causa del fallecimiento había sido un hematoma subdural, derivado de un traumatismo cráneoencefálico. Es decir, al niño le habían dado un golpe muy fuerte en la cabeza y esto le había provocado un sangrado interno. El cuerpo permaneció varios días en el servicio médico forense como desconocido, mientras las autoridades realizaban el esfuerzo por identificarlo. Así, el comité local de búsqueda difundió una imagen con la recreación del rostro del niño con la esperanza de que alguien lo reconociera y se presentara. Las autoridades barajaban varias hipótesis, incluida la posibilidad de que se tratara de un niño migrante, por lo cual se solicitó la ayuda de fiscalías de otros estados. Finalmente, después de un largo trabajo, el pequeño fue identificado como Eitan Daniel Salazar Holguín, de apenas 18 meses de nacido, y fue su abuela quien lo reconoció en los carteles y acudió a la policía. Una vez con la identidad del niño, la policía comenzó a armar poco a poco su biografía. Se supo que había nacido aproximadamente en septiembre de 2024, y sus padres eran Vianey Esmeralda Holguín, de 23 años, y su pareja llamado Brian Gabriel Salazar, de 39. Él era originario de El Paso, Texas. En total, Vianey tenía 3 hijos. Según algunas publicaciones, su hijo mayor era producto de una relación previa, mientras que Eitan y otro pequeño llamado Oliver eran hijos de Brian. Una vez aclarada esta parte de la identidad del niño, faltaba por conocer lo más importante: bajo qué circunstancias había perdido la vida y quiénes eran los responsables. Además, también tenían que localizarlos y saber cómo llegó ese pequeño hasta el lugar donde se encontró su cuerpo. Para esto, los oficiales decidieron revisar las grabaciones de cámaras de vigilancia que había cerca del lugar. Estas imágenes mostraron que horas antes del hallazgo, una mujer había llegado en un vehículo al área donde se encontró el cuerpo. Al tener esta imagen, las autoridades decidieron ir en retroceso y comenzar a seguir el recorrido de la mujer antes de llegar al terreno baldío.
Se vio que esta mujer había salido con una bolsa de una vivienda ubicada en la colonia fronteriza Alta, una de las zonas más precarias al norte de Ciudad Juárez. Desde ese lugar abordó el transporte público y una cámara la captó pasando por un torniquete de acceso con la bolsa en las manos. En determinado punto bajó del autobús y fue grabada en distintas calles, siempre cargando este saco y caminando entre los peatones con normalidad. La mujer era muy reconocible en los videos, pues estaba vestida de rojo. Después de esto se sabe que abordó al menos 2 autobuses más, hasta que solicitó un vehículo en una plataforma de aplicación, la cual la llevó hasta el lugar donde dejó abandonada esta bolsa, que como ya sabemos resultaba tener el cuerpo del pequeño. Las autoridades comenzaron a buscar a las personas que podían haber tenido contacto con ella. Evidentemente, uno de los testigos principales era el conductor de ese vehículo de aplicación que ella había pedido, y su testimonio sería crucial en el caso. El hombre le dijo a la policía que en efecto esta pasajera llevaba una bolsa negra, y que sí, la dejó en un punto muy cercano al del hallazgo del cuerpo de Eitan. Además de eso, las autoridades también buscaron a los distintos choferes de los autobuses, y al final, gracias al chofer del primer autobús que la mujer tomó, se pudo identificar. Él dijo que esta mujer se llamaba Vianney, y ya de esa manera, las autoridades obviamente se dieron cuenta que era la madre de Eitan. Según este testigo, él la había reconocido porque era vecina de un hermano suyo que vivía en la colonia. Relató también que la bolsa con la cual ella se había subido despedía un olor a podrido, y además de eso le estaba costando cargarla. También durante el recorrido ella le preguntó cómo podía llegar al lugar donde se había abandonado el cuerpo, y luego de eso se bajó. El hombre dijo que días después, al ver la foto del niño, le comentó a su hermano lo sucedido, y ambos decidieron ir a la policía a contar lo que sabían. Así las cosas, el miércoles 18 de mayo, el caso dio un giro dramático, cuando se informó de la detención de 5 personas. Entre estas estaban Vianney y Brian, los 2 padres del niño. Junto a ellos fueron puestos en custodia otros familiares como su abuela materna, identificada como Erika, que en ese momento tenía 44 años, la bisabuela, que se llama Valeria, de 70, y un tío llamado Raúl Rosendo, de 48. Todos estaban bajo investigación por su presunta participación o encubrimiento del crimen. La noticia evidentemente hizo que la gente comenzara a salir a las calles con mucha indignación, buscando que estas personas les dieran las penas más largas posibles. El repudio social se enfocó principalmente en los padres del pequeño, a quienes muchas personas calificaron de monstruos. Sin embargo, el caso de Eitan iba a tardar, porque Vianney y Brian tenían otros cargos pendientes, y primero fueron puestos a disposición de la justicia por unos delitos relacionados con narcomenudeo. Esto les dio a las autoridades más tiempo para reunir las pruebas necesarias para poder vincularlos específicamente con el asesinato de Eitan. No querían dejar nada por fuera y que estas personas cumplieran la máxima pena posible. Durante la primera audiencia que tuvieron por este delito, se dio a conocer que a Vianney le habían incautado 14 envoltorios de marihuana y a Brian 4 paquetes de cocaína. No obstante, el juez determinó que la posesión no era un delito grave y decidió que la pareja continuara con el proceso en libertad. Como medida cautelar, se les impuso una firma ante las autoridades hasta su próxima audiencia. A su vez, también se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio. En esa misma sesión también fueron liberados la abuela, la bisabuela y el tío de Eitan, pues hasta ese momento realmente no había muchas pruebas que comprobaran su participación en el crimen. Se esperaba realmente que el proceso por la muerte del niño continuara únicamente contra sus padres. Así las cosas, el cuerpo del pequeño fue entregado a la abuela paterna, una mujer llamada Mariela Costa, y ella lo veló en su vivienda a pocos metros del lugar donde había convivido con sus padres. No obstante, todo este proceso no estuvo exento de problemas, ya que Eitan no había sido inscrito en el registro civil, por lo cual no contaba con un acta de nacimiento oficial, lo cual dificultó que se expediera un acta de defunción. Fue a través de esta misma abuela paterna y mediante la intervención de la fiscalía que el proceso pudo avanzar, luego de que se presentara un oficio, en el que la mujer lo reconocía plenamente como su nieto. Entretanto, y mientras la familia de Eitan lidiaba con el impacto de la tragedia, las autoridades realizaron una orden de allanamiento en la casa donde el niño vivía con sus padres. Ahí encontraron a Oliver, uno de los hermanos de Eitan, que fue puesto bajo resguardo de los servicios de protección infantil.
Se descubrió que este niño tampoco había sido registrado, pero se desconocían las razones por las cuales los padres no habían cumplido con estos requisitos. Además, durante la inspección del inmueble, los peritos localizaron prendas que habían sido utilizadas para deshacerse del cuerpo de Eitan, así como rastros de sangre específicamente en el baño. Fue así como poco después de esa audiencia por posesión de sustancias, la fiscalía ejecutó una nueva orden de aprehensión contra Vianney y Brian, esta vez por homicidio agravado y calificado, por lo cual ambos fueron recapturados y puestos en custodia ese mismo día. La audiencia inicial se desarrolló el sábado 21 de marzo, y la fiscalía señaló que se había establecido la participación de la pareja en el hecho de quitarle la vida a su hijo de apenas 18 meses. Una vez con estas personas capturadas, la fiscalía pudo hacer una reconstrucción de los hechos. Se determinó que el pequeño había sido atado de un pie en el baño en repetidas ocasiones, cada vez que lloraba o pedía comida, y habría sido ese mismo lugar en el cual lo habían golpeado y le habían quitado la vida. Como ya sabemos, luego de quitarle la vida al niño, la madre puso el cuerpo en la bolsa donde fue encontrado y recorrió 34 kilómetros más o menos para abandonarlo en aquel terreno baldío donde fue encontrado. Las diligencias también incluyeron el análisis del inmueble donde el niño vivía y se realizaron distintas pericias para poder conocer dónde lo maltrataban y además de eso cómo estaba su estado físico. Además también trascendió que Vianney había admitido ante las autoridades que ella no quería a Eitan. Comentó que luego del primer embarazo que había tenido de Brian, de su hijo del medio, vamos a llamarlo así, ella había entrado en una depresión posparto. Muy poco tiempo después se enteró que estaba embarazada de nuevo, pero cuando se enteró que iba a tener un niño y no una niña, comenzó a golpearse el vientre. Ella no quería tener a Eitan, dijo que quería una niña, así que con esto se supo que el pequeño había sido maltratado incluso antes de nacer. Y aunque hasta ese momento todavía estaba en suspenso la resolución tanto de la abuela materna como de los otros parientes de Eitan, se comenzó a investigar de nuevo. Se dijo que ellos sabían del maltrato al cual era sometido el pequeño y no habían hecho nada por detenerlo. Comentaron que las únicas muestras de afecto que el niño recibía venían de su familia paterna, especialmente de su abuela, quien lo había tenido bajo su cuidado durante al menos un mes. Y esto se reflejó en el velatorio del pequeño, el cual se prolongó durante 2 días. Sus abuelos, tíos y primos paternos, además de vecinos y amigos, estuvieron reunidos en la iglesia para hacer una misa de cuerpo presente y allí despedirse del pequeño, ya que después de esta ceremonia religiosa se hizo un cortejo fúnebre hasta llegar al cementerio donde finalmente fue sepultado. En medio del dolor, la abuela paterna Mariel hizo un llamado a la prudencia y también pidió respeto, además de pedir justicia por su nieto. Y terminó su discurso agradeciendo a todas las personas que no solamente la habían acompañado a ella, sino a toda la familia durante ese día tan horrible. Y si bien para este punto muchos de ustedes ya pueden estar pensando que Eitan había vivido una vida horrible, con el paso del tiempo comenzaron a surgir más detalles todavía peores. Se hablaba de los golpes, de que el niño lloraba, de que se ensuciaba y no lo limpiaban, de que incluso no lo bañaban y además de eso lo dejaban sin comer. Además de esto, en su primera audiencia de imputación, Vianney hizo algo completamente impactante. Usó su derecho a declarar y admitió que ella había sido la responsable de quitarle la vida a su hijo, asegurando que nadie le había ayudado. Esto tratando de exculpar a Brian, diciendo que su pareja no había tenido nada que ver con lo sucedido. Ella explicó que el 10 de marzo, más o menos a las 6 de la mañana, el pequeño Eitan estaba sucio y tuvo que meterlo al baño para limpiarlo. Lo que hizo fue ponerlo dentro de un recipiente que tenía sobre un estante, y fue en ese lugar donde Eitan se cayó y se golpeó la cabeza. Se dio cuenta que el niño estaba convulsionando y no sabía qué hacer, por lo cual lo recogió con una cobija y en ese momento quedó inconsciente. Se dio cuenta que no respiraba, lo envolvió, lo metió en una bolsa y como sabemos salió de su casa para deshacerse del cuerpo. Según dijo, no mencionó nada a sus familiares y señaló que tanto a Brian como a su mamá les había preocupado la ausencia de Eitan. Preguntaban constantemente por él, pero ella respondía que no sabía dónde estaba el niño y que supuestamente estaba bien. Incluso mencionó que tenía una cuenta falsa bajo el nombre de Delia Sánchez, con la cual ella se había enviado algunos mensajes para simular que tenía información sobre Eitan,
Supuestamente esta mujer había llegado a la casa y había decidido llevarse al niño. Esto todo con el objetivo que tenía Vianney de justificar la ausencia de su hijo ante los demás familiares. La mujer reiteró su rechazo a Eitan y que incluso esto había comenzado, como ya dijimos, antes de que naciera. No obstante, relató que las agresiones a su hijo no habían empezado desde bebé, sino un mes antes de los hechos, en el mes de febrero, cuando sin motivo aparente comenzó a golpearlo con el puño cerrado y a darle bofetadas mientras lloraba. Admitió que también le amarraba los tobillos a su hijo. Dijo que estas ataduras, que eran específicamente en una mecedora, le provocaban moretones, ampollas y lesiones. Según su testimonio, su rechazo al pequeño era tal que llegó a impedirle a Brian que lo cuidara o que lo cargara, insistiendo en que él desconocía lo que ocurría dentro del hogar cuando se iba a trabajar. Por otro lado, negó que el niño hubiese sido víctima de abuso sexual y denunció que durante su detención la fiscalía la presionó para declarar en ese sentido. Afirmó que le pusieron bolsas plásticas en la cabeza para obligarla a confesar que supuestamente habían abusado sexualmente del niño, a lo cual ella se había negado. Debido a estos presuntos tratos crueles, la defensa solicitó la aplicación del Protocolo de Estambul, aunque la fiscalía negó de forma categórica estas afirmaciones. Según los medios, la versión ofrecida por Vianney encajaba muy bien con los resultados forenses que habían revelado que Eitan, como ya dijimos, tenía varias fracturas. En tanto, debido a su condición de ciudadano estadounidense, Brian no rindió declaración acerca del día de los hechos, por lo que solicitó recibir una notificación en el consulado de su país. Por otra parte, durante el desahogo de pruebas, la fiscalía presentó el testimonio del hombre del autobús, que como ya sabemos había reconocido a Vianney. Tras conocer la exposición de la reconstrucción de los hechos y al término de la audiencia, el juez de control le impuso a Vianney y a Brian unas medidas de prisión preventiva. Además, se fijó que se haría otra audiencia unos días después. También se fijó un plazo de 24 meses para la medida cautelar, dando todo este tiempo para que se realizaran distintas investigaciones, y también como objetivo que se garantizara la integridad física de las víctimas indirectas, es decir, los otros dos hijos de Vianney. Era importante protegerlos y salvaguardarlos porque podían ser testigos directos de los hechos. Además de esto, las revelaciones hechas por Vianney durante la audiencia causaron un profundo impacto en la sociedad mexicana. Nadie podía explicarse cómo una madre había podido someter a su propio hijo, un niño indefenso que necesitaba su cuidado y protección, a unos tratos tan horribles. Los mensajes de repudio se multiplicaron en las redes sociales. También salieron a la luz algunas publicaciones donde la mujer aparecía con su otro hijo, al cual aparentemente sí quería y con el que se mostraba muy cariñosa. Además, este niño estaba creciendo muy sano y contento. Ante la magnitud del crimen y la indignación social, la fiscalía anunció que se buscaría la pena máxima. Se dijo que las personas que fueran declaradas por los hechos se exponían a una pena entre 30 y 60 años de cárcel. También se anunció que se agotarían todas las medidas necesarias para poder obtener una condena ejemplar. Por otro lado, se supo que los familiares paternos de Eitan habían expresado en varias ocasiones a Vianney el deseo de ellos de hacerse cargo de la crianza del niño, pero ella siempre se había negado. Se dijo que toda la familia estaba devastada por lo ocurrido y que además de eso defendían a Brian. Para la familia paterna de Eitan, ya Vianney se había echado toda la culpa y el hombre pues no tenía nada que ver. Pero a pesar de las declaraciones de Vianney, tanto ella como su esposo Brian fueron vinculados a proceso por homicidio calificado agravado. Además de eso, la mujer también fue imputada por delitos contra el respeto a los cadáveres. En cuanto a Brian, se determinó que si bien no fue un coautor del crimen ni había participado en ese momento con dolo, sí que se le dio el grado de participación de comisión por omisión, por no garantizar el bien jurídico tutelado, dando a entender que él sabía que Vianney trataba mal al niño y no había hecho nada para evitar su muerte. Se fijó un plazo de investigación en ese momento de 6 meses, y se ordenó que a Vianney le fuesen practicados algunos estudios psicológicos y psiquiátricos. Hasta la fecha en la que estamos haciendo este video, principios de abril de 2026, todavía tanto Vianney como Brian permanecen en prisión y se puede extender hasta 24 meses la investigación complementaria. También quedan pendientes los resultados de una audiencia de vinculación del proceso contra la salud en el caso relacionado por la posesión de sustancias.
Sea como sea, el caso generó indignación y tristeza, no solo porque se trataba de un niño, sino por las condiciones en general y por el hecho de que fue su propia madre quien le quitó la vida. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un video muy triste y muy impactante. La vida de un niño que se perdió en una situación terrible, de una mujer que ya presentaba, no vamos a decir los síntomas, pero ya ella había dicho explícitamente que no quería ser madre de ese niño. Pero a pesar de que había dicho que no quería el niño, tampoco lo quería entregar a la familia paterna. Así que realmente pues fue una situación muy complicada, un pequeño que jamás pidió venir al mundo, que terminó sufriendo en manos de la persona que lo trajo solamente a sufrir a esta existencia. Esperemos que esta persona tenga la mayor sentencia posible, ya que evidentemente es un peligro para la sociedad. Están viendo los últimos momentos con vida de una adolescente mexicana. Un día de septiembre de 2025, ella salió a lo que parecía una simple reunión de amigas, la cual terminó convirtiéndose en una trampa mortal. Pero no solamente lo impactante fue que las atacantes eran sus amigas, sino que también eran menores de edad. Las imágenes llegaron de forma anónima a la familia y se convirtieron en pieza clave en una investigación que impactó a todo México, no solo por lo que había sucedido, sino también por las condenas. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Nacida alrededor de 2010 en una comunidad rural del estado de Sonora en México, Leila Montserrat era hija de una mujer llamada Carmen Angélica Becerra. Para 2025 la vida de Leila, que en ese momento tenía 15 años, transcurría entre la escuela, el hogar y un pequeño entorno donde tenía relaciones personales muy cercanas. Quienes la conocían la describen como una chica tranquila, alegre, obediente, que no solía dar problemas y con vínculos cercanos dentro de su familia. Hasta ese momento nada parecía anticipar que su historia terminaría convirtiéndose en un caso que conmocionaría a la comunidad. Como cualquier adolescente, Leila tenía amigas, salía de casa y hacía las cosas propias de una chica de su edad. Sin embargo, algunas de estas mismas relaciones que formaban parte de su rutina comenzaron a tornarse conflictivas. Con estos antecedentes llegamos al 24 de septiembre de 2025. Ese día tuvo lugar un episodio de hostigamiento, en el que Leila fue objeto de algunas burlas relacionadas con su apariencia, en particular por su color de piel. Quienes participaron en ese hecho eran precisamente jóvenes de su entorno cercano, que podían ser consideradas sus amigas. Los nombres de estas chicas eran Brittany Michelle, de 15 años, y Montserrat, de 13. Según se supo también, ellas dos estaban vinculadas a una chica mayor de edad. La madre de Leila fue testigo de todo lo que había pasado, y antes de marcharse, una de las menores lanzó una amenaza directa a la mujer, advirtiéndole que ese episodio no terminaría allí. Según el testimonio de la madre, incluso una vecina alcanzó a escuchar lo ocurrido. Acto seguido, las tres chicas se fueron, supuestamente a la casa de la que era mayor de edad. Ella subió una foto y se la mandó a la de 15 burlándose del color de la piel de mi hija. Y aunque este episodio fue bastante triste e incómodo, nada parecía anticipar la magnitud de lo que estaba por ocurrir. Si bien las cosas no fueron muy buenas esa noche, Leila decidió seguir confiando en sus amigas. Y al día siguiente, jueves 25 de septiembre, en horas de la noche, ella y su madre siguieron con sus vidas como si nada hubiese pasado. Incluso fueron a un cumpleaños infantil. Allí comieron y compartieron con los demás invitados, y en suma la pasaron muy bien. Luego de las 9:30 de la noche, Leila le dijo a su mamá que quería volver a la casa y que la esperaría ahí. A diferencia de su hija, Carmen seguía preocupada por lo que había pasado el día anterior. Así que para prevenir cualquier incidente le pidió que no se desviara del camino. Después de esa advertencia, la mujer pasó alrededor de 20 minutos extra en la reunión. Fue en ese rato cuando de pronto vio pasar el auto de Brittany, el cual circulaba a gran velocidad. Y ya de cuenta que yo miré cuando el carro pasó de ella, de la del 15, pasó recio por la casa. En ese momento esto no le produjo ninguna sensación extraña, pero decidió irse a su casa. Una vez que Carmen ya estuvo en su hogar, se encontró con que su hija no estaba como le había prometido. Inmediatamente intentó comunicarse con ella a su teléfono celular, pero esto fue en vano. Y lo mismo ocurrió cuando la buscó en los alrededores. No obtuvo respuesta. Parecía que el rastro de Leila se había desvanecido. La busqué alrededor y pues ya no la encontré. A partir de ese momento empezó un calvario, ya que la familia de Leila no volvió a saber nada de ella.
Con el paso de las horas y ante la falta de noticias, la madre de la jovencita decidió denunciar su desaparición. Desde ese momento se activó el reporte correspondiente y la búsqueda se volvió urgente. Varios colectivos difundieron la ficha de Leila ese mismo día, sumándose a los esfuerzos de su familia por dar con su paradero. Además, vecinos y allegados también se movilizaron, recorriendo la zona, preguntando e intentando reconstruir cuáles podrían haber sido sus últimos movimientos. Mientras tanto, fueron las autoridades quienes iniciaron las primeras diligencias. Hicieron entrevistas, levantamientos y recolección de información. Querían cualquier cosa que les permitiera seguir alguna pista, pero la incertidumbre crecía con cada hora que pasaba, ya que no se obtenían respuestas. En ese contexto, una de las primeras líneas de investigación apuntó hacia un hombre identificado como Martín, conocido en la zona con los apodos de El Calusha o Minimí. Sin embargo, la hipótesis de este hombre fue descartada rápidamente. En paralelo y para mayor tensión, el propio Martín fue encontrado sin vida. Con ese giro inesperado, la investigación no solo se hizo más compleja, sino también hizo que se profundizaran las dudas en torno a lo que había ocurrido con la jovencita. Mientras tanto, la búsqueda seguía, y por supuesto a la par el trabajo de las autoridades. Además de eso, la madre de Leila continuaba movilizándose sin descanso, aferrada a la esperanza de poderla encontrar. Así los días fueron pasando y la ausencia de Leila seguía. Ni las autoridades ni los familiares encontraron alguna pista o alguna novedad. Las noticias no llegaron sino hasta unos días después, el 1 de octubre de ese mismo año, cuando las autoridades localizaron un cuerpo enterrado. El hallazgo ocurrió en el patio de la vivienda de una de las menores involucradas con Leila, dentro de una pequeña comunidad rural del norte del país. El detalle era imposible de ignorar y anticipaba el desenlace. Aún así, la madre de Leila continuó aferrada a la esperanza. Hasta que no le dieran una confirmación oficial, ella no iba a dejar de buscar a su hija. Yo le decía al Señor, yo te pido que no seas mi niña, yo te voy a tener la esperanza. Pero muy poco después llegó esa confirmación. Los restos pertenecían a Leila. Al conocer la noticia, Carmen se desvaneció. Además, se supo que debido al estado del cuerpo, no pudo ver a su hija, lo que añadió muchísimo más dolor. Los resultados forenses arrojaron que la causa del deceso había sido una privación mecánica de oxígeno. Días después, el cuerpo fue entregado a la familia, y Leila fue velada ante familiares, amigos y vecinos. No obstante, su ataúd tuvo que mantenerse cerrado, lo que le impidió a sus seres queridos darle el último adiós frente a frente. Mientras todo esto pasaba, la investigación seguía su curso, especialmente después de un allanamiento en la vivienda donde fue encontrado el cuerpo. Con apoyo de distintas fuerzas estatales, las autoridades obtuvieron nuevas y contundentes evidencias que señalaban directamente a Brittany y a Montserrat, las amigas menores de edad de Leila, como las autoras materiales del crimen. Estos hallazgos resultaron clave para poder reconstruir lo ocurrido y confirmar el grado de implicación de estas dos chicas. Con las nuevas noticias se realizó la reconstrucción de los hechos. Según las autoridades, aquel jueves 25 de septiembre, Leila había abandonado el cumpleaños, convencida mediante algunos engaños de estas jovencitas. El argumento supuestamente darle una sorpresa por su próximo cumpleaños. En concreto, le dijeron que le iban a presentar a un chico. Ajena a que estas mujeres tenían intenciones muy malas y quizá con la esperanza de que las cosas entre ellas no fueran a peor, Leila aceptó. Fue en ese momento cuando las adolescentes la llevaron hasta la vivienda en cuestión. Una vez allí, de acuerdo con la investigación, la privaron de la respiración y luego intentaron ocultar lo ocurrido cubriendo su cuerpo con cal y enterrándolo en el patio de la casa. Hubo un elemento todavía más perturbador. En medio de la investigación, la madre de Leila recibió de manera anónima un video que, según su testimonio, mostraba a su hija siendo sometida por estas dos chicas. El material fue impactante y desgarrador, y no solamente reforzó las hipótesis de los investigadores, sino que añadió una dimensión aún más cruel a todo lo ocurrido. En las imágenes se veía a Leila en una habitación de la vivienda con los ojos vendados y atada a una silla. En un momento, una de las chicas le dice que está a punto de recibir una sorpresa inolvidable, y lejos de imaginar lo que estaba a punto de ocurrir, a Leila se le ve confiada. Incluso se le ve sonriendo, como si intentara adivinar quién era ese chico que le querían presentar. Pero segundos después la secuencia da un giro contundente y abrupto. Mientras una de las jóvenes se reía, ambas comenzaban a someterla. El ataque se prolongó durante aproximadamente 1 minuto.
Aunque en un primer momento las autoridades no habían confirmado la autenticidad de la grabación, el video no tardó en difundirse en redes sociales, lo que intensificó la indignación en torno al caso. Mientras tanto, luego de que la causa fuese judicializada en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, ambas menores fueron procesadas por el delito de feminicidio y por las violaciones a las normas de inhumación. Desde entonces quedaron bajo resguardo de las autoridades a la espera de un avance en el proceso judicial. Según trascendió, las dos habían confesado haber actuado por motivos de envidia y de rivalidad en relación con un joven. En ese contexto, Carmen aseguró que durante todo ese tiempo ninguna de las dos chicas había reconocido plenamente sus actos. No, pues ellas nunca dijeron nada hasta que ya yo hice la denuncia y ya las detuvieron. O sea, ellas nunca dieron la cara, ni siquiera tratar de que algo anónimo. Nunca mostraron un arrepentimiento. Ellas me miraban que yo estaba desesperada buscando a mi hija y pasaron varios días. No obstante, cabe destacar que nunca se pudo determinar con certeza quién había filtrado esa grabación. Unos meses después, en marzo de 2026, finalmente se dictó sentencia, pero no la que la familia de la joven esperaba. A Brittany le dieron una medida de internamiento de 2 años y 10 meses, mientras que Montserrat fue sancionada solo con 11 meses de libertad asistida. El tribunal además fijó una reparación por daño moral para la familia de Leila de 5,677 pesos mexicanos, una cifra que la familia de la víctima consideró ofensiva, ya que ni siquiera cubría los gastos funerarios que según ellos habían superado los 30,000 pesos. Como resultado, varios medios de comunicación informaron que Carmen decidió no cobrar esta indemnización. Por otra parte, también conviene señalar que el sistema penal mexicano para adolescentes establece solo un máximo de 5 años de internamiento, incluso en los casos más graves, como por ejemplo quitar una vida. Su madre sostuvo que de no haber firmado la resolución, las jóvenes podrían haber quedado en libertad, y cuestionó la proporcionalidad de las sanciones. Consideraba evidentemente que las penas no reflejaban la gravedad de los hechos cometidos en contra de su hija. En esa misma línea expresó su frustración y la sensación de desamparo frente al sistema de justicia, planteando distintas situaciones. Para ella no tenía sentido nada de lo que había pasado, y dijo que buscarían apelar para al menos acercarse al máximo permitido por la legislación. Quiero lograr si se puede revocar la sentencia y si no, pues lo que pueda surgir, algo bueno para el caso de mi niña, porque no es justo que le hayan quitado la vida de la manera más injusta y las responsables no hayan tenido el castigo que se merecían por el delito que hicieron. Y es que además de eso, Carmen estaba convencida de que las dos menores habían actuado en plena conciencia de sus actos. Porque lo hicieron con toda la conciencia del mundo y sabían muy bien todo lo que hicieron. En esa misma época se comenzó a difundir de manera masiva el video en las redes sociales, lo cual amplificó más la indignación pública. Así las cosas, el caso de Leila adquirió una fuerte repercusión y se volvió emblemático para distintas organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y de los niños, las cuales reclamaban una revisión a la ley vigente. Y es que el principal cuestionamiento era el que ya hemos dicho en varias ocasiones, que las penas no se concordaban con lo que estaba sucediendo, con la gravedad de los hechos, y además también había una escasa proporcionalidad de reparación económica. En síntesis, lo ocurrido con Leila no fue solo una tragedia irreparable, sino también un caso que dejó una serie de interrogantes abiertas, porque más allá de que había dos responsables individuales, también hay que pensar en que las leyes no protegieron a la familia de la víctima y les dieron a estas dos personas condenas demasiado cortas. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el caso de hoy. El caso de Leila toca un tema el cual nosotros ya hemos tocado, valga la redundancia, en este canal en varias ocasiones, y es una problemática a nivel mundial. Las leyes de los menores y cómo en muchas sociedades o en la mayoría los menores están protegidos por algunas leyes que obviamente les ponen poco tiempo de cárcel, ya sin tener en cuenta qué delitos se cometió. Y realmente, si bien la cárcel es una vía para la reinserción, tenemos que pensar que hay gente que le quitó la vida a otros que realmente no sabemos, y lo más lógico es que no se puedan reinsertar en la sociedad. Estas chicas llegaron a matar a Leila por una pelea por un chico, por celos y envidia. Imagínense qué serían capaces de hacer con un problema más grande. También tenemos que tomar en cuenta que gracias a las leyes de los menores, muchos grupos delictivos utilizan a los niños para realizar los actos
más horribles. Se debería de realmente en cada país volver a hablar de esto, tener un debate amplio sobre la ley del menor, en qué caso se va a aplicar, en qué delito se puede aplicar, porque obviamente también sabemos que no todos los delitos son iguales, pero el asesinato, un homicidio, una violación, realmente sí tienen que ser delitos que se tomen en cuenta como delitos graves, y lo más lógico sería que estas personas fuesen juzgados como adultos. Estas dos chicas van a cumplir sus penas de risa, y pues seguirán sus vidas como siempre, algo que Leila no pudo hacer y que seguramente pues su familia también va a tener muy difícil porque pues perder a una joven en esas circunstancias es muy duro. En mayo de 2022, la desaparición de una joven mexicana junto a su pequeño hijo consternó a todos los pobladores de una pequeña parte de la Ciudad de México. Pronto la investigación apuntó a las personas más cercanas a ella, y así dio inicio uno de los casos más impactantes del país, que terminó de la forma menos esperada. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Karen Itzel Rodríguez Barrales nació el 9 de octubre de 1995 en la alcaldía de Xochimilco, en la Ciudad de México, en México. Fue la mayor de los 4 hijos de un matrimonio conformado por una mujer llamada Nadia Barrales y un hombre de nombre Javier Rodríguez. Los seres queridos de Karen afirman que era una niña inteligente y muy dedicada a sus estudios. Según ellos, nunca recibieron quejas de la escuela por la jovencita, y al contrario, eran muy felicitados por su rendimiento académico. Incluso obtuvo varios diplomas porque siempre estuvo en el cuadro de honor. Debido a su buen comportamiento, ya que era la única niña de la casa, todos la mimaban y la trataban como una princesa, pero también asumía un rol protector con sus hermanos menores. Según su mamá, desde pequeña Karen tenía clara la vocación que quería seguir en el futuro, ya que siempre decía que quería ser dientóloga. Con esto expresaba su interés en estudiar odontología. Así, la niña dedicó una gran parte de su vida a prepararse para este sueño. Estudió mucho y logró su meta de ingresar al Instituto Politécnico Nacional para cursar la carrera. Allí también se ganó el aprecio de compañeros y profesores, que la consideraban una joven muy tranquila y segura de sí misma. Parecía que la vida iba muy bien, hasta que todo dio un giro decisivo, cuando conoció a otro estudiante llamado José Luis Galicia Palomares, que tenía 7 años más que ella. José Luis comenzó a cortejarla, y si bien al principio Karen no mostró mucho interés porque era todo lo opuesto a ella, al final comenzaron a tener un acercamiento. Ya después de unos meses, Karen finalmente aceptó ser su novia. Para ese momento ella tenía 20 años y él 28. A todo el mundo le tomó por sorpresa esta relación porque, como ya dije, ellos dos eran muy diferentes. Como sabemos, Karen era muy estudiosa y José Luis era conocido por ser un holgazán. Pero cuando empezaron a ser pareja, algo cambió. Las notas de José Luis comenzaron a subir de manera inesperada. Parecía que la pasión de Karen por los estudios había ayudado al hombre a tratar de seguir adelante. Incluso comenzó a trabajar en su tesis de grado, aunque muchos creen que fue Karen quien la escribió. Sea como sea, el hombre terminó por graduarse después de muchos años de estar estudiando. Tenía 29 años y Karen 21. A ella por su parte todavía le faltaba un poco para graduarse. Al final de cuentas seguía teniendo mucha pasión por los estudios y por distintas materias, especialmente las relacionadas con el laboratorio. Sin embargo, cuando estaba más o menos a la mitad de la carrera ocurrió lo imprevisto. Karen quedó embarazada. Ante esta situación, José Luis se presentó ante los padres de la joven para formalizar la relación y decirles que se iban a casar, algo a lo que los padres de la joven no se opusieron. Pensaban que la pareja se veía muy enamorada, eran jóvenes y les estaba yendo bien, así que era lo mejor formar un hogar juntos. Con esto comenzaron a organizar todo para casarse antes del nacimiento del niño, pero lastimosamente cuando faltaba más o menos un mes para la boda, el padre de Karen falleció, por lo que tuvieron que dejar todos los grandes preparativos y simplemente hicieron una ceremonia sencilla, a la cual solo asistieron los más allegados. Después del matrimonio, la pareja se fue a vivir brevemente a casa de la familia de Karen. José Luis se mostró como un esposo cariñoso y devoto, y se ganó la confianza y el aprecio de todos. No obstante, después de un tiempo, Karen informó que se iban a mudar, específicamente a una casa propiedad de los padres de José Luis, llamados Marta Beatriz y José Luis Galicia.
a quien más adelante nos referiremos solamente por su primer nombre para evitar confusiones entre padre e hijo. La joven explicó que José Luis quería que vivieran en la casa familiar porque supuestamente estarían más cómodos cuando naciera su hijo, ya que era un inmueble más espacioso. Nada en ese argumento hacía pensar que las cosas estuvieran mal, pero la madre de Karen realmente no estaba de acuerdo con eso, ya que ella conocía la casa y no veía que fuera muy espaciosa. Además de eso, también vivían el hermano de José Luis, llamado Luis Enrique, quien estaba casado con una chica de nombre Valeria, y su cuñada llamada Edinari, con un hijo adolescente. Al final de cuentas, la madre de Karen terminó aceptando la decisión, ya que no quería que se presentaran conflictos en la pareja estando tan recién casados. Así las cosas, Karen tomó sus maletas y se fue. Antes de irse, su madre le hizo hincapié en que esa vivienda siempre iba a estar abierta para ella. Y fue en ese momento cuando lo que parecía un cuento de hadas comenzó a cambiar. Cuando Karen y José Luis llegaron a la casa, la convivencia se volvió muy mala, específicamente la de Karen con su familia política. La primera persona que le hacía muchos desprecios y la humillaba era su suegra. Discutía con ella sobre cómo preparar la comida o sobre cómo lavar la ropa. Karen evitó confrontar a la mujer y fue respetuosa con ella, pero una vez se dio cuenta que las disputas eran constantes, decidió decirle a José Luis lo que pasaba. Ella quería volver a casa de su madre, o si bien él quería vivir solo, quería que empezaran a buscar un lugar para poder hacer su vida. José Luis primero dijo que estaba de acuerdo con esta decisión, pero cada vez que Karen tocaba el tema para empezar a buscar un lugar para irse a vivir, él le daba largas o simple y sencillamente ignoraba el asunto. Ya el 26 de noviembre de 2017 nació el hijo de Karen y José Luis, a quien llamaron Javier Naim. La familia estaba muy feliz con la llegada y Karen comenzó a ser una madre devota. Pero apenas el niño creció lo suficiente, ella retomó tanto su trabajo como sus estudios. Le faltaba muy poco para graduarse y además de eso también necesitaban un ingreso extra. Esto no fue bien visto por su familia política. Ellos pensaban que Karen, siendo mujer, tenía que dedicarse única y exclusivamente a las tareas del hogar y a la crianza de su hijo. Quien apoyó muchísimo a Karen en volver a retomar su vida evidentemente fue su madre. Ella se ofreció a pagarle la matrícula de la universidad y además de eso a cuidar al pequeño cuando ella no pudiera. Pero ese deseo de Karen de salir adelante no hizo sino intensificar los ataques que recibía de su suegra, quien la tachaba de mala madre. Según los informes, la mujer se quejaba constantemente afirmando que su nieto era travieso y que rompía muchas cosas de la casa. Esto para presionar a Karen a que dejara los estudios y el trabajo, para estar únicamente con ellos criando al pequeño. La joven entonces decidió confiarle a su madre que no se sentía a gusto en la casa y que estaba contemplando la posibilidad de mudarse sola con su hijo a otro lugar. Así en el año 2020 Karen al final terminó su carrera, pero debido a la emergencia sanitaria mundial su proceso de titulación se retrasó. Una vez se normalizó todo, comenzó a asistir ya al seminario de tesis, el cual terminó el viernes 13 de mayo de 2022. Ese día Karen llamó a su madre para decirle que estaba muy feliz, ya que había obtenido una excelente calificación. Incluso le habían ofrecido hacer una especialidad en odontopediatría. Madre e hija estaban muy felices y acordaron que iban a celebrarlo con una comida el domingo 15 de mayo. Pero al final ese día no pudo asistir y terminaron acordando que la comida se realizaría el día jueves 19. Karen le dijo a su madre que iría a su casa al salir de su trabajo más o menos a las 3:30, mientras que José Luis llegaría por su cuenta con el niño y todos celebrarían, pero la comida nunca llegó a concretarse. Eran alrededor de las 3 de la tarde cuando nadie recibió la llamada de un número desconocido. Cuando atendió solo pudo escuchar del otro lado una voz femenina que gritó la palabra mamá, y de inmediato la llamada se cortó. Estaba casi segura que era la voz de su hija, pero para estar más tranquila la llamó. De inmediato esas llamadas eran desviadas al buzón de mensajes, así que Nadia insistió y tras varios intentos fallidos comenzó a preocuparse. En eso llegó José Luis sin el pequeño Javier, y cuando Nadia le preguntó por Karen, él respondió que justamente había ido a buscarla, porque no había podido comunicarse con ella en todo el día. Esto obviamente alarmó a la mujer, pero José Luis respondió tranquilamente que Karen había salido de casa a las 7 de la mañana y que iba a algo relacionado con sus estudios, específicamente a entregar su tesis.
La mujer también preguntó dónde estaba su nieto y el hombre respondió con evasivas. Para nadie este comportamiento era demasiado extraño y además Karen prácticamente hablaba todos los días con ella y nunca dejaría solo a su nieto, así que fue inmediatamente a denunciar la desaparición. Allí le indicaron a la mujer que como José Luis había sido la última persona que la había visto y además era su esposo, era él quien tenía que presentar el reporte. Así las cosas, en su declaración a las autoridades, el hombre repitió el relato que ya le había dado a su suegra. Su esposa había salido de casa para dirigirse a algo relacionado con sus estudios y luego de eso había perdido la comunicación con ella. Inmediatamente se activó el protocolo correspondiente y se solicitó la emisión de un boletín de búsqueda. A la madre de Karen le sorprendió mucho una cosa de este boletín, y es que ella sentía que la descripción que estaban haciendo de la jovencita no cuadraba con cómo era ella en realidad, específicamente el peso y la forma de sus ojos. Pensaba que tal vez José Luis no había dado la descripción correcta y estaba tratando de marear a los funcionarios para que si alguien veía a Karen no la pudiera identificar. Pero sea como sea, la búsqueda de Karen empezó. Recordemos que José Luis había dicho que ella había ido al Instituto Politécnico a revisar algo de su tesis, así que las autoridades se dirigieron al lugar y comenzaron a revisar. Querían saber si en el sitio había algún rastro del que podía ser el último paradero de Karen. Pero cuando llegaron y comenzaron a ver, las cosas no eran como José Luis había contado. No había registros de que la jovencita hubiese llegado ese día, ni en las cámaras, ni en testimonios de las personas que trabajaban allí. No se le había visto por ninguna parte, y además de eso se supo que ella no tenía ninguna cita con nadie en ese sitio, así que todo comenzó a ser bastante extraño. Así las cosas, la familia de Karen comenzó a pensar que tal vez alguien se la había llevado y que nunca había llegado al instituto. Para pedir a las autoridades que fueran más rápidos en la investigación, realizaron una pequeña protesta cerrando una avenida. A esta protesta llegó la prensa local y también varias personas la publicaron en sus redes sociales. A la misma también asistió José Luis, que se mostraba como un esposo abnegado y preocupado. Así, después de varias horas durante la madrugada, la fiscalía comenzó a decir que ya tenían algunos avances en la investigación, pero que estaban esperando hacer más cateos y también entrevistar a distintos testigos. Para ese momento ya no solo la familia de Nadia había notado que José Luis estaba un poco extraño. Además de eso, seguía tirando evasivas de dónde estaba su hijo Javier. Así que las autoridades comenzaron a verlo como una persona de interés. Cada tanto el hombre hablaba con su suegra para saber cómo iba el caso. Ella siempre le decía que no había surgido nada nuevo, y muy confiado el miércoles 25 de mayo, se presentó a la fiscalía para preguntar qué estaba pasando. En ese momento los oficiales le informaron que tenían una orden de aprehensión en su contra por el delito de desaparición forzosa de personas. Se le informó que derivado de las investigaciones se había determinado que él tenía algo que ver con la desaparición de su esposa. Y unos días después, el 27 de mayo, se formuló de manera oficial su imputación. La orden de aprehensión se ejecutó y también se dio una orden de registro en su casa. Ese mismo día, los familiares de Karen protagonizaron una nueva protesta, a la cual se unieron grupos de activistas de mujeres y compañeros de la joven. Además, también se supo que según los hallazgos en la casa de José Luis, la policía creía que Karen había sido víctima de un crimen violento. La madre de la joven en la manifestación expresó que quería localizar pronto a su hija. Pues es de vital ayuda todo lo que ustedes puedan hacer por nosotros, subiendo su imagen a redes sociales, difundiéndolo. Ella el día jueves salió de su casa a dejar su tesis a la Universidad del Poli y ya no volvió a su casa ni a dar consulta en la tarde con sus pacientes. Por favor, les pedimos de su colaboración y su ayuda. Para ese momento también ya se había solicitado la activación de una alerta Amber por la desaparición del pequeño Javier, que tenía 4 años en ese momento y había sido visto por ellos por última vez el mismo día que habían dejado de ver a Karen. José Luis, no obstante, seguía hermético a pesar de que estaba ya en el reclusorio. Así las cosas, los oficiales lo presionaron y sus compañeros de cárcel también le comenzaron a hacer distintas preguntas, y al final terminó confesando que le había quitado la vida a Karen. Sin embargo, terminó dando 3 versiones distintas de cómo habían ocurrido los hechos. En una de ellas aseguró que todo había sido accidental, que Karen se había caído y se había golpeado la cabeza.
mientras que en las otras dos decía que él la había golpeado, pero que todo había sido en defensa propia. Después de estas declaraciones, la policía decidió revisar las otras viviendas de la familia de José Luis, específicamente una que estaba completamente deshabitada. Allí se recolectaron evidencias y se realizaron pruebas forenses en cada rincón, el cual se pudo ver había sido limpiado minuciosamente. Se detectaron rastros de sangre en el baño y también en el piso superior. Las muestras fueron analizadas y comparadas con el ADN de Karen. José Luis, además, mientras la investigación avanzaba, seguía revelando cosas. Él dijo que luego de quitarle la vida a Karen ese mismo día que había desaparecido, había llevado su cuerpo a un terreno baldío y lo había sepultado. Asumió la culpa de todo lo ocurrido, pero seguía sin decir en dónde estaba su hijo. Así, las autoridades lo fueron presionando cada vez más y más, pero en ese momento ellos no creían que él hubiese hecho daño a su hijo Javier, sino que simplemente lo había dejado con su familia, y no decía dónde estaba para que la policía no le diera la custodia a los padres de Karen. Poco a poco la investigación fue avanzando y gracias a distintas cámaras, testimonios y locación de teléfonos, se pudo saber más o menos dónde habían estado Karen y José Luis el día de los hechos. Al final se pudo encontrar el cuerpo de Karen en una zona boscosa el 31 de mayo de ese año. En un primer momento, por el estado de descomposición del cuerpo, ya que había pasado varios días desde la última vez que se le había visto, a simple vista no se pudo identificar como Karen. Fueron los análisis de ADN y algunas otras cosas más que ayudaron a las autoridades a determinar que en efecto se trataba de la joven madre. Así, ya los cargos para José Luis cambiaron de desaparición a feminicidio. Encontrar el cuerpo de Karen, aunque no era lo que querían ni lo que esperaban, fue un gran alivio para su familia, que se seguían preguntando en dónde estaba el pequeño Javier. Además, los análisis forenses llegaron a la conclusión de que a la mujer la había matado de un golpe fuerte en la cabeza, pero que antes de todo había recibido una fuerte golpiza. Ya a la tarde del viernes 3 de junio, el cuerpo de Karen fue entregado a sus familiares, y al día siguiente se ofreció una misa antes de dirigirse al cementerio local. Mientras el cuerpo se dirigía al cementerio, el cortejo pasó enfrente de la casa de la familia de José Luis. Allí las personas que acompañaban a los familiares de Karen comenzaron a gritar que querían que se hiciera justicia y que querían además que estas personas dijeran en dónde estaba el niño. Las respuestas sobre el paradero del pequeño llegaron unos días después, el 2 de julio, cuando la madre de José Luis se presentó a la fiscalía para reclamar la custodia de su nieto, acompañada de algunos abogados. Fue entonces cuando las autoridades, en lugar de ayudarla, ejecutaron una orden de aprehensión en su contra. El juez le ratificó la prisión oficiosa y se determinó que estaría en el Centro de Reinserción Femenil 2 meses, en lo que se concluía la investigación. La fiscalía también en ese mismo momento pudo localizar al hijo de Karen y se lo dieron a la familia materna. Una vez la madre de José Luis fue llevada a la cárcel, el padre del chico, José, también comenzó a ser visto como un sospechoso en los hechos. Para las autoridades era muy complicado pensar que él no sabía nada de lo que estaba sucediendo durante todos esos días, así que rápidamente comenzaron a buscarlo, pero no estaba en ninguno de sus domicilios habituales, así que comenzó a ser considerado como un prófugo. Mientras tanto, la investigación seguía y las autoridades querían saber qué había pasado el último día que Karen había estado con vida. Gracias a las grabaciones de distintas cámaras de videovigilancia, se pudo demostrar que Karen volvió a su casa el 18 de mayo y que no había salido a las 7 de la mañana del día siguiente como José Luis había sostenido. De hecho, ella nunca salió de la casa con vida. Regresó de sus actividades ese día y a la mañana siguiente no volvió a salir. Las cámaras captaron a José Luis saliendo temprano a comprar tamales y luego regresando a la casa. Después se le vio saliendo con su hijo para llevarlo a la escuela. Esto era parte de su rutina habitual, pero los movimientos inusuales habían empezado la noche anterior, más o menos a las 12. José Luis había salido y regresó 2 horas más tarde. Después de eso se le vio volver a salir de la casa cargando una bolsa que subió al maletero. Además de eso, también se pudo ver que el vehículo no era conducido por el joven, sino por su padre. También se pudo ver en las cámaras que en el vehículo iban tanto los hermanos de José Luis como su cuñada. Un poco después, la madre de José Luis llegó a la casa y se pudo ver cómo había sido ella quien la había limpiado.
ya que se le veía entrar y salir con implementos como escobas y cubetas. Allí ya se pudo mostrar que toda la familia había estado implicada en el asesinato de Karen y que todos desde el día 1 sabían qué había pasado. Obviamente la madre de José Luis no iba a poder estar limpiando la casa en la madrugada, simple y sencillamente porque él había querido. Así las cosas, los meses fueron pasando y no se produjeron muchos avances. El padre de José Luis seguía estando prófugo y las autoridades lo seguían buscando. Al final, el 15 de noviembre de 2022 se realizó la primera audiencia en contra del hombre y se le vinculó por el delito de feminicidio. Un mes más tarde, la madre de Karen dio unas declaraciones contundentes en las que afirmaba que había muchas más personas de la familia de José Luis involucradas en el caso. Ella señalaba principalmente a los hermanos del hombre y a la cuñada de este, ya que seguramente, como vivían en la casa, sabían todo lo que había pasado. Ya para el 12 de enero de 2023 el caso sufrió su primer revés, cuando la madre de José Luis fue liberada, ya que sus abogados habían interpuesto un amparo y un juez lo aceptó. Pero aún así las investigaciones continuaron, y la Fiscalía extendió toda esta investigación a la familia de José Luis. Ya en mayo de 2023, en el primer aniversario de la muerte de la joven, sus familiares y amigos la recordaron con cariño pero con mucho dolor, y también exigieron justicia. Al final, el día 4 de octubre, un año y medio después de los hechos, el padre de José Luis fue detenido, y la madre del joven, a pesar de que tenía este amparo, también fue llevada de nuevo a la cárcel. Ambos fueron señalados por la colaboración en un feminicidio. Así las cosas, ambos fueron enviados a la cárcel y José fue a la misma donde estaba su hijo desde hacía unos meses. Al día siguiente, un juez los imputó como coautores del feminicidio de Karen. Durante la audiencia, la defensa solicitó la duplicidad del término, pero la petición no procedió y el juez anunció un lapso de 3 meses para la investigación complementaria. Finalmente, el 14 de noviembre de 2024, luego de 2 años de juicio oral, se declaró culpable a José Luis Galicia Palomares del feminicidio de su esposa Karen Itzel Rodríguez. En el fallo se reclasificaron las agravantes, diciendo que el crimen se había cometido en pandilla ya que había participado toda la familia de José Luis. Así, el 11 de diciembre se le dio la sentencia al hombre y se dijo que se le condenaría a 105 años de prisión. Además, también recibió una segunda condena de 37 años y 6 meses por el delito de desaparición, para un total de 142 años y 6 meses, una pena evidentemente simbólica pero muy contundente. Y seguramente están pensando qué sucedió con los suegros de Karen. Para el momento en el que estamos realizando este video, en febrero de 2026, sus procesos aún no habían llegado a juicio, pero se espera que tengan el mismo destino de José Luis. Acaban de ver las imágenes de una cámara de seguridad instalada en un departamento en la Ciudad de México, las cuales registraron una secuencia que más adelante conmocionaría a la opinión pública. Las últimas imágenes con vida de una joven reina de belleza, a la cual le quitó la vida su propia suegra. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Carolina Flores Gómez nació el 4 de abril de 1999 en el estado de Baja California, al norte de México, y fue hija de una mujer llamada Reina Gómez Molina. Desde muy joven mostró interés por el modelaje y los concursos de belleza, y en 2017, con apenas 18 años, obtuvo el título de Miss Teen Universe Baja California. A partir de ese momento comenzó a representar al estado en distintos concursos a nivel nacional. Con esta visibilidad también llegó una gran presencia en redes sociales. Allí Carolina compartía aspectos de su trabajo, su estilo de vida y su interés por la moda. Mientras tanto, su entorno cercano la describía como una joven alegre, solidaria y amable, que hacía sentir bien a todos los que estaban cerca de ella. También se sabe que mantenía un vínculo muy estrecho con su madre, con quien compartía gran parte de su vida cotidiana. Para esa misma época, Carolina conoció a un hombre que marcaría su historia. Su nombre era Alejandro Sánchez Herrera, y poco a poco comenzaron una relación sentimental. Eso sí, había varios rumores de que en su relación se entrometía una persona, Erika María Herrera, la madre de Alejandro. De acuerdo con algunas fuentes, esta mujer tenía antecedentes vinculados a la vida pública en Baja California, y en 2006 se ha señalado que fue candidata a regidora en el municipio de Ensenada. Sea como sea, la pareja se tomó las cosas en serio y con el paso del tiempo decidieron formar una familia.
Cuando Carolina quedó embarazada, mostró gran felicidad en sus redes sociales e incluso documentó todos los detalles de su embarazo. Y es que, como les comenté, las redes sociales fueron muy importantes para Carolina en su carrera como reina de belleza. Ella publicaba mucho sobre su vida personal, y en estas redes se veía cómo la relación con Alejandro supuestamente era muy buena. Los dos se mostraban contentos y todo el mundo pensaba que eran casi la pareja perfecta. Ya para diciembre de 2025, Carolina y Alejandro decidieron mudarse a la Ciudad de México junto con su bebé. Para esto se instalaron en una zona de alto poder adquisitivo, en un apartamento muy exclusivo. Parecía que su nueva vida traería solamente felicidad, pero esto no fue así. A Carolina le hacía mucha falta su familia, pero siempre trataba de comunicarse con su madre por videollamada. Que ella y yo éramos muy unidas, todos los días hablábamos por videollamada, 2 o 3 veces al día. Casi todos los días lo hacían, y es que, según dijo Carolina, no quería que su hijo se olvidara ni del rostro ni de la voz de su mamá. En suma, ella quería que no la percibiera como una extraña. El motivo de que yo le hablaba a mi hija todos los días por videollamada era para que el bebé no se olvidara de mi voz y de mi cara. Ya para 2026, la maternidad ocupaba el centro de la vida de Carolina, pero eso sí, seguía compartiendo y dedicándose a sus redes sociales. Alejandro se presentó ante la fiscalía para denunciar que Carolina había sido víctima de un ataque mortal con arma de fuego dentro del domicilio que compartía con él. La denuncia también llevó un elemento adicional que cambió el rumbo de la investigación. De acuerdo con el propio testimonio del hombre, la persona responsable era alguien cercano, su madre. A partir de ese momento comenzaron todas las dudas, y una de las más grandes fue el hecho de que Alejandro dijo que el 15 de abril era que se había dado el ataque, y él había esperado un día entero para ir a formalizar la denuncia. Según dijo, él lo había hecho por su bebé, que apenas tenía 8 meses. Dijo que tenía miedo de la intervención de las autoridades y que en algún momento se lo pudieran quitar para dejarlo a resguardo institucional. Dijo que él había permanecido en el apartamento grabando una serie de indicaciones sobre sus cuidados antes de acudir finalmente a la policía. Después de esta extraña denuncia, las autoridades se movilizaron hasta el apartamento para atender el reporte. Una vez allí se confirmó que Carolina ya no presentaba signos vitales, y a partir de ese momento el lugar fue asegurado y se iniciaron todas las diligencias. En el proceso se encontró un arma de fuego, 7 casquillos y 4 balas deformadas. De la madre de Alejandro, Erika, no había rastro. Esa misma tarde Alejandro se comunicó con la madre de Carolina para contarle lo que había pasado. Para ella fue muy difícil de asimilar la noticia, ya que quería percatarse ella misma de si se trataba de su hija. Incluso comentó de que había una mujer hablando de fondo y ella pensaba que era Carolina. Alejandro le indicó que ya estaba en la fiscalía y que había sido su madre, como ya sabemos, quien le había quitado la vida a la mujer. Como resultado, ella comenzó a hacer distintas preguntas, particularmente sobre el arma usada. Sin embargo, Alejandro aseguró que él no tenía respuestas y afirmó incluso que no sabía cómo su madre había conseguido el arma. Adicionalmente, también le preguntó por qué había permanecido un día entero junto al cuerpo de su hija en el apartamento, y Alejandro volvió a decir que lo había hecho por la seguridad de su bebé. Mientras tanto, en el lugar de los hechos comenzaban a surgir las primeras inconsistencias. De acuerdo a las declaraciones recabadas, tanto el personal de vigilancia como algunos vecinos coincidían en que no habían escuchado nada. Considerando que el edificio se encontraba en una zona donde ese tipo de hechos no eran habituales, resultaba un poco llamativo. Además, también se vio que había vigilancia privada, cámaras de acceso y protocolos que eran permanentes. Mientras tanto, en la escena, los oficiales seguían recaudando indicios, análisis de posibles trayectorias y entrevistas con personas cercanas a la joven, además evidentemente de procesar la escena. También se levantó el cuerpo de Carolina y se le llevó a realizar los exámenes correspondientes. Se determinó que tenía 12 impactos de bala, 6 en la cabeza y 6 en el tórax. Al día siguiente el cuerpo fue entregado a la familia. Obviamente esta noticia fue devastadora para su entorno cercano, y varios amigos de la infancia y compañeros de la escuela de Carolina se acercaron para darles el pésame. Y si bien el caso para ese momento ya era impactante, se volvió todavía más luego de que un periodista difundiera un video, el cual obtuvo de las cámaras internas de la vivienda. El material grabó por completo lo que había sucedido y cambió la percepción pública del caso. En las imágenes se muestran los momentos previos a la muerte de Carolina. Se observa cómo la mujer se encuentra en su hogar en un espacio cotidiano con su bebé. También se ven algunas cosas del niño, lo que refuerza la idea de que es un entorno aparentemente normal. En esta grabación se ve a Carolina mientras Erika le reprocha algo. Los 2 perros de la familia también salen en el video, dando vueltas de un lado a otro inquietos.
Se puede ver como Erika va a corta distancia de Carolina, quien se dirige a una habitación. La mujer camina con las manos dentro de los bolsillos del pantalón, en una actitud que sería llamativa para los investigadores. Una fracción de segundos después ya ambas están fuera del campo de la cámara y se escucha una detonación seguida de un grito. Acto seguido se escuchan muchas detonaciones más. Unos instantes después aparece Alejandro, quien se acerca con su bebé en los brazos. Su reacción llamó especialmente la atención por su pasividad. No hubo ninguna respuesta emocional explosiva, y solo le preguntó a su madre qué había hecho. Entonces, de manera fría, Erika justifica su reacción, diciendo que Carolina la había enojado. Él, sorprendentemente, con la misma pasividad, le responde que es su familia. Y en el mismo tono, Erika le responde reclamándole, insinuando que Carolina se había metido en la relación de ellos dos. ¿Qué te pasa? No, que mi familia es mía. Tú eres mío y ella tú. Para algunos, las palabras de Erika parecían exponer una dinámica de violencia y control, lo cual había alimentado toda la situación. Otro aspecto destacado fue la desconcertante calma de ambos, como ya dijimos. Además de eso, también una pregunta comenzó a repetirse en distintos espacios. En particular, ¿cuál era la relación que tenían Alejandro y su madre? ¿Y por qué él no estaba nada impactado cuando vio a la madre de su hijo sin vida? Y ya para ese momento, la demora en la denuncia del hombre se vio interpretada como una ayuda a su madre para que huyera del lugar y no la detuvieran. Con la difusión del video, el impacto del caso fue creciendo y se terminó investigando a la mujer por homicidio doloso. Además de eso, también se reclasificó el caso como un feminicidio, y esto impactó a los protocolos específicos de análisis de violencia. Mientras tanto, la propia madre de Carolina comenzó a hablar a los medios de comunicación, a hablar de la relación que tenía con su hija y de cómo también era la relación con Alejandro. Comentó que si bien no tenían muchos problemas, parecía que la convivencia entre suegra y nuera no iba nada bien. Y sí me comentaba cada que tenían algún tipo de malentendido, me lo platicaba porque te digo que éramos muy amigas. Incluso dijo que en las videollamadas solamente veía a su yerno, a su nieto y también a su hija, pero nunca a la mamá de este. Eso sí, dijo que además tampoco había tenido ningún reflejo de violencia de parte de Alejandro hacia Carolina, por lo cual para ella todo era demasiado extraño. Conmigo para la videollamada y siempre bromeando, siempre riendo. Claro. Nunca vi un trato, un jalón, nunca vi de parte de él. Ya como parte de las acciones se emitieron fichas de búsqueda en 32 entidades del país y se activaron alertas migratorias en aeropuertos, puertos y cruces fronterizos. Según reportes, como ya vimos, el ataque se derivó de una disputa familiar, ya que supuestamente Carolina impedía a la abuela paterna convivir con el bebé. Esa es la versión que ha trascendido en algunos medios. Además, también se dijo que la mujer había viajado con un único objetivo. Recordemos que ella estaba en Baja California. Había llegado a la Ciudad de México para tomar venganza en contra de su nuera. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Lo actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.